Hay un hombre que es muy relevante en la palabra del Señor, que fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un motivador, fue un hombre con una pasión increíble por la iglesia del Señor, de ser perseguidor de la iglesia del Señor, porque él perseguía también a los cristianos. Es más, el primer mártir en el Nuevo Testamento, el primer mártir que hubo fue Esteban, y dice que él estuvo en el consentimiento cuando lapidaron a Esteban, y él era un seguidor del Señor que predicaba la palabra del Señor. O sea que esto, lo que pasamos hoy, no es nuevo, sino que siempre se ha dado durante toda la historia, se ha dado en diferentes partes del mundo, se ha dado esto. Pero lo que el Señor nos llama es a permanecer firmes y fieles al Señor. Pablo después que él se convierte al Señor, por eso oraban, en el vídeo decía, oramos por los perseguidores, por aquellas personas que persiguen, para que puedan tener un encuentro con el Señor. Y Pablo, si fue Pablo quien pudo ser salvo, ¿por qué esta gente también, por qué negar la posibilidad de que también ellos puedan ser salvos, verdad? Pero este hombre se transformó en un motivador, no tan solo un motivador, sino que fue una influencia el apóstol Pablo para su época. El apóstol Pablo era un hombre capacitado que podía enseñar no tan solo a los suyos, sino que podía enseñar a los gentiles, o sea, a las naciones no judías, que podía resistir las críticas de sus propios compatriotas, no tan solo de los compatriotas, sino que incluso de la iglesia del Señor recibía las críticas, pero él tenía el conocimiento y la capacitación para enseñar tanto a judíos como a los gentiles de todos los niveles sociales en todo el imperio de aquel entonces, que era el imperio romano. O sea, fue un hombre influyente. Hoy vemos nosotros en las redes sociales, ¿verdad?, los influencers, ¿no? Pero con tontería, esos son influencers. Espero que no siga ningún influencer de esos que son tontos. Perdón, yo sé que es una palabra fuerte aquí. Pero este hombre tenía un mensaje para dar, el apóstol Pablo. Tenía algo para transmitir a la gente y fue influencia. Este hombre sufrió precisamente, sufrió la persecución también, incluso fue encarcelado varias veces, sufrió lo que era predicar la palabra del Señor, pero nunca dejó de hablarle a su iglesia, nunca dejó de hablar a aquella gente a la cual él había dejado establecida iglesias. Y una de esas iglesias fue la iglesia de Corinto, y hay un versículo que lo vamos a leer en diferentes traducciones, y es muy lindo porque es lo que queremos transmitir también a la iglesia hoy en día. No es fácil seguir al Señor, no es fácil. Algunos creen de que es un pasatiempo, algunos creen que es una religión, que es un club social, que es un lugar de social, aunque si bien es cierto desarrollamos una empatía, nos relacionamos con personas, creamos vínculos, compartimos cosas bonitas con la familia, pero mucho más que eso es serle fiel al Señor. Amén. Serle fiel y estar firmes en la fe. 1 Corintios capítulo 16, verso 13, en la Nueva Traducción Viviente, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia, le dice lo siguiente. A la iglesia de Corinto le dice: estén alertas. Número 1, estén alertas. Permanezcan firmes en la fe. Diga, permanezcan firmes en la fe. Y esta es la palabra. Dice, sean, ¿cómo? Valientes. ¿No lo tengo aquí atrás? ¿Sí? ¿Y por qué no lo dice? Lo hacemos todo para que usted pueda... Vamos de vuelta, a ver, le damos una oportunidad nuevamente. Vamos todos. Dice, estén alerta, permanezcan firmes, ¿en qué? En la fe. Amén. Y esta es la otra palabra, sean valientes. Dígale al que está al lado de usted, sé valiente. Sé valiente. El evangelio no es para los cobardes, perdón. El evangelio no es para los cobardes. Imagínate si esta gente hubiese decidido abandonar el lugar, hubiese claudicado de su fe. Seguramente se le habrá dado alguna posibilidad de negar al Señor, pero
Yo creo que ahí es donde determinamos nosotros a ser cristianos, pero los cristianos somos y debemos de ser valientes. Y dice, sean fuertes. ¿Puedes repetirlo conmigo? Sean fuertes. Dígale al que esté al lado de usted, para que no se enoje, dígaselo al otro, al del otro lado. Dile, sé fuerte. Ahora lo leemos en otra traducción, en la Dios habla hoy. Dice el apóstol Pablo, manteneos alertas y firmes en la fe. Leemos junto esta parte. Tened mucho valor y firmeza. Díselo al que tienes al lado tuyo. Sé cargoso. Hoy voy a ser cargoso. Voy a ser pesado. Vamos de vuelta, dile. Sé firme en la fe. Tened mucho valor y firmeza. Ahora vemos en toda la Escritura, al ver esto, Dios usa personas que muestran valor, que se ponen de pie cuando todos los demás se doblegan y se rinden ante las situaciones, ante las adversidades de nuestra vida. Por eso dice, sean determinados, sean valientes, sean fuertes, tengan firmeza en lo que ustedes creen. Hoy vivimos en una sociedad débil, que estamos más pendientes de lo que dicen de nosotros, de lo que dice Dios de nosotros. Pero Dios usa a personas que muestran valor, que se ponen de pie cuando todos los demás están doblegados y rendidos. Manteneos firmes, manteneos alertas y firmes en la fe. Tened mucho valor y firmeza. Gente hemos visto a través de la historia, y la historia la tenemos aquí en la palabra del Señor, que aquellas personas que fueron gente de renombre tuvieron que caminar no por vista, sino por fe. Tuvieron que ser valientes, determinados en todas las decisiones que ellos tomaban. Y muchos, dice la palabra del Señor, que fueron también perseguidos, fueron aserrados, fueron muertos a espada. Otros, dice que prefirieron abandonar los privilegios de este mundo para identificarse con Dios, y a través de todas esas situaciones se mantuvieron firmes en la fe. Y ese es el llamado para hoy en día, para que nos podamos mantenernos firmes en la fe. El hermano Jorge recién decía, a veces por un dolorcito en el dedo gordo, a veces por una pequeña fiebre. No estoy minimizando las situaciones de cada persona, porque tan solo Dios conoce tu corazón. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, Dios mira tu corazón. En eso tiene que haber tranquilidad en tu vida. Pero a veces hay situaciones que por lo más mínimo abandonamos nuestra fe, dejamos nuestras firmezas en Dios. Decimos que Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno, verdad? Todos creemos que Dios es bueno, ¿verdad? Pero también Dios recompensa a aquellos que se juegan, a aquellos que son firmes en la fe, que se mantienen firmes, estables en la fe. Que vengan las situaciones que vienen, las situaciones y las circunstancias que pueden venir a nuestra vida, nos mantenemos fe, confiados de que Dios es por nosotros. Quiero compartir unos cuantos versículos de la palabra del Señor. En Hebreos capítulo 11, verso 13 en adelante, dice así la palabra del Señor. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Estoy leyendo en Hebreos capítulo número 11, donde se enumera un sinfín de hombres que marcaron y que están aquí en la palabra del Señor. Dice, por la fe Noé, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Moisés. Y así hay una lista increíble de hombres que fueron firmes y fueron determinantes a la hora de creerle al Señor. Y dice que todos estos hombres, conforme a la fe, murieron. Todos estos murieron, o sea, pasó, ya ellos pasaron. Tenemos la referencia en la palabra del Señor. Ahora nos toca a nosotros seguir el mismo camino de la fe. Dice, todos ellos murieron, esto sin haber recibido lo prometido. ¿Cuál era lo que Dios le había prometido para ellos? El Salvador del mundo.
a Cristo Jesús. Pero dice la palabra del Señor que ellos lo vieron por la fe. Dice que no recibieron, sino que mirando de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. El verso 14 dice: porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Buscan una patria. Qué importante es buscar. La Biblia dice: busca ¿qué? Primeramente, ¿qué? El reino de los cielos. Esa es la patria. Ellos buscaban una patria, no terrenal, sino una patria celestial. Dice una patria. ¿Por cuánto? Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero, diga pero, siempre están los peros de Dios. Pero tenían o anhelaban una mejor. Esto es celestial, por cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esa es la promesa que tenemos de parte del Señor. En otra parte, en otras versiones dice que soñaban, pero ellos anhelaban, soñaban, planeaban. Yo pregunto, ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son nuestros sueños? ¿Cuáles son nuestros planes en Dios? ¿Únicamente son planes aquí terrenales? ¿Los vamos a conformar con las cosas que nos da el mundo? Dice la Biblia que el mundo y sus deseos pasan, más que el que hace la voluntad de Dios. Diga, el que hace la voluntad de Dios, dígalo, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Su mirada y mi mirada, la mirada de usted y mi mirada tiene que estar puesta en lo eterno, en lo que va a perdurar para siempre. Claro, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Esto no lo podemos nosotros entender con nuestra mente natural. El hombre natural mira lo que está delante de sus ojos, más el hombre espiritual mira mucho más allá de lo que está delante de los ojos. Y no peleamos por algo irreal, no luchamos por algo irreal. A Dios le interesa tu familia. A Dios le interesa a tus hijos, a Dios le interesa a aquellas personas que tú las tienes cerca, aquellos amigos, vecinos, aquellos que todavía no han hecho una decisión de fe, que no se han decidido abandonar el pecado y les espera un juicio y les espera una condenación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Dios hace todas las cosas nuevas. Las cosas viejas pasaron y Él las hace a todas nuevas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Aleluya, gloria a Dios. Hebreos 11:6, creo que está aquí atrás mío. Sin fe es imposible, diga, es imposible. Tú tienes que tener fe, yo tengo que tener fe, porque la fe es la que nos va a mantener en nuestras convicciones. Es la fe que Dios ha puesto en nosotros. Esa fe me encanta porque hemos hecho unas placas para que puedan quedar grabadas. Esa fe, la fe de Dios. ¿Se acuerda que hace unos domingos hablamos acerca de la fe de Dios? De tener la fe de Dios. Esa fe, la fe de Dios te hace estar firme en tus convicciones. Te hace firme. Si tienes a Dios en tu corazón, si tienes a Jesús en tu vida, esa fe te hace firme. No hay nada, absolutamente nada que vaya a doblegarte. Es el Señor llamando. Es el Señor llamándote. A nosotros nos encanta, claro que sí, nos encanta tener la iglesia llena, pero no es el motivo, no es la finalidad. Nos encanta tener la iglesia llena, pero que cada uno pueda haber tenido una experiencia verdadera con el Señor, que pueda haber cambiado de vida, haber dejado la vieja vida atrás para comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Se puede hacer. Se puede hacer. Dios es poderoso. Escúcheme, Dios es poderoso para cambiar cualquier situación que sea. Él es poderoso, aleluya. Y es el Espíritu Santo de Dios que está aquí. No es las palabras bonitas y adornadas que puede decir el pastor. Es el Espíritu Santo de Dios, en el cual nos arrodillamos, nos doblegamos, nos humillamos ante su gloriosa y majestuosa presencia en este lugar. Aleluya. Te invito a que cierre tus ojos ahora. El Espíritu Santo de Dios está aquí en este lugar. Aleluya.
Aleluya, y Él te habla a tu corazón. Aleluya, bendito Dios. Estad firmes. Estad firme. Hay un mundo que necesita tu firmeza. Hay un mundo que necesita la firmeza de la iglesia. Hay un mundo que está necesitado de la firmeza. Aleluya. Está necesitado del don, el talento que Dios ha puesto en tu vida y en mi vida. Está anhelando, aleluya, lo que tú tienes en tu corazón, lo que cada uno de nosotros portamos en nuestra vida. No es que lo manifestamos únicamente aquí en este lugar, en esta congregación. No, aquí no venimos nosotros a buscar a Dios, porque escúcheme, ¿dónde perdimos a Dios? Entonces si lo venimos a buscar, Dios va con nosotros a todas partes. Él está dentro nuestro por su Espíritu Santo. Él vive, Él ha hecho morada en tu corazón. No lo tengas en poco. Si estás sentado en este lugar es porque el Señor te ha llamado, porque el Señor ha puesto su Espíritu sobre tu vida. Aleluya. Y Dios no te mira como una obra terminada. Él ve que tu vida y mi vida somos obra, y somos hombres y mujeres que estamos en un proceso de cambio, de transformación. Aleluya. Y poderoso es Dios, aleluya, que comenzó la buena obra, dice la palabra del Señor, que es fiel. Escúcheme, es la fidelidad de Dios, que será fiel en completarla. Él va a completar la obra si te animas a creerle al Señor. Si nos animamos a creerle al Señor. Pero eso pasa por nuestras decisiones. Hay un hombre que marcó poderosamente en el Antiguo Testamento, el profeta Daniel, en el capítulo 1, versos 8 y 9. El rey de Babilonia, en el tiempo de la conquista, dice que llevó a todo el pueblo hebreo y dice que escogió a lo mejor que tenía el pueblo de Dios y los llevó cautivo ahí en Babilonia. Y dice que había unos jóvenes que se destacaban. Gloria a Dios por los jóvenes que se destacan. Me gusta ese amén. Gloria a Dios por los jóvenes que se destacan. Recién orábamos por Emanuel. Emanuel cumplirá 18 años y él tendrá que tomar sus propias decisiones. Pero que no sea de parte nuestra que nosotros no le hayamos enseñado, que nosotros le hayamos instruido. Hay una parte que nos corresponde a nosotros, pero también hay una parte que le va a corresponder a ellos. Ahora no dejemos gigantes para que ellos los maten, sino que matemos nosotros los gigantes que tenemos, porque ellos nos pueden matar los gigantes que nosotros le dejamos. Y este hombre, Daniel, que era un muchacho junto con otros tantos que fue llevado cautivo a la tierra, a una tierra desconocida, en el capítulo número 1, versos 8 y 9, dice lo siguiente: y Daniel propuso, diga propuso. Esta es una palabra compuesta. Antepuso, puso antes. Dice que propuso, decidió, por eso pongo ahí, decidió, es una decisión. Dios trabaja con voluntades, Dios no maneja títeres, Dios maneja con voluntades. Y dice la Biblia que todo lo podemos, dígalo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En otra versión dice, todo lo podemos en el Cristo que nos da la fuerza, dice. Y dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, que no se le obligase a contaminarse. Le hago el contexto. ¿Cuántos saben la historia? Yo creo que muchos aquí sabemos la historia de Daniel. Sabemos la historia de Daniel. Fue llevado, lo quisieron instruir, le quisieron cambiar, es más, le cambiaron el nombre, de tener un nombre de acuerdo a un principio de Dios, le cambiaron por un nombre que no tenía nada que ver, de acuerdo de un Dios de aquella época, mitologías que había, mitologías de aquella época. Y dice que él pidió y habló y dijo que no le obligaran a contaminarse. Qué bueno que podamos tener la decisión nosotros de no contaminarnos. Hoy, pastor, ¿qué vamos a vivir en una burbuja? No, porque este hombre se mantuvo firme en sus ideales.
Él decidió no contaminarse y puso, dice, me encantó esta palabra, por eso la hemos puesto aquí con negrita. Dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Los que conocemos la historia, pero por amor a aquellos que no lo conocen, es una historia bien de determinación de un hombre, que él se determinó no contaminarse. Fíjese, muchas personas esperan y demandan que abracemos y aceptemos lo que a Dios no le agrada. Hay una sola verdad. Hoy te quieren obligar a creerte cosas que sabemos que están fuera de la ley y están fuera de las cosas que Dios ha designado y ha determinado para el hombre y la mujer. Quieren hacer ver lo malo como bueno y lo bueno como malo. Hoy en día ser fiel a nuestras esposas o fiel a tu esposo, eso pasa de anticuado para el mundo. Hoy la gente a la primera de cambio quiere abandonar. Se olvidaron la promesa que hicieron de aquel día. Fue en tiempo de enfermedad, en tiempo de salud, y en todo tiempo. Es para que luchemos juntos, para que peleemos juntos. Muchos esperan que nosotros abracemos, nos demanda que abracemos y aceptemos lo que a Dios no le agrada. Ahora el Espíritu Santo de Dios, por eso confío plenamente en el Espíritu Santo cada vez que nos reunimos aquí. Y confío en el Espíritu Santo de Dios, que Dios sigue tratando y Dios sigue hablando con su palabra cuando nos vamos de este lugar. Que no es la obra ni es lo que dice el pastor, sino que la obra del Espíritu Santo es el que va a cambiar y va a transformar tu vida. Ahora el Espíritu Santo de Dios nos da testimonio de lo que a Dios le agrada y a lo que a Dios no le agrada. En tu corazón tú sabes, en tu mente sabes lo que está bueno y lo que no está malo. Eso se llama conciencia, eso se llama una conciencia o tener una ética moral. O sea, el hombre fue creado con una moralidad en su vida y sabe, bien sabe, aunque no conozca a Dios, aunque nunca se le habló de Dios, pero él sabe lo que está bueno y lo que está malo. ¿Sí o no? Es la voz de Dios, la voz de la conciencia en nuestra vida, que Dios nos habla. Y le habla tanto al que está por primera vez como a aquel que nunca vaya a llegar a la iglesia. Hay una conciencia del bien y del mal. Ahora queremos que Dios, o mejor dicho, gente quiere que Dios se conforme, queremos que Dios se conforme a nosotros, o sea, hacerlo a Dios a nuestra forma. No se puede hacer eso. En el mundo en el que es el mundo que tiene que conformarse a Dios, tiene que formarse al estilo y a los estándares que Dios da en su palabra. No podemos cambiar la Biblia, no la podemos cambiar. Los principios de Dios morales están desde el comienzo, desde cuando se comenzó el mundo. Ahí están los principios morales de parte de Dios para cambiar. Es mucho más fácil flotar en el agua. Escuche bien esta expresión. Es mucho más fácil flotar en el agua que nadar en contracorriente. Hay mucha gente que decide flotar en el Evangelio, que está ahí, que no va para ningún lado. Y a veces se torna difícil poder nadar en contracorriente. ¿Por qué nadar en contracorriente cuando Dios tiene la intención y Dios tiene la intencionalidad en nuestra vida de ayudarnos, de ser nuestro ayudador? Él dijo, yo me voy, pero mandaré al Espíritu Santo, el cual os guiará a toda verdad. ¿Por qué no hacemos caso al Espíritu Santo de Dios? Valor y valentía es la que pide el Señor para sus hijos.